Buenos días, hora de Ginebra. Les transmite Juan Gasparini. Esta es una entrevista a Rafael Viana David, que es representante de una organización no gubernamental con oficinas aquí en Ginebra y que en este caso nos vamos a referir a la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet a China, que ha tenido lugar hace muy pocos días. Rafael, buen día. Buen día, Juan. Bueno, el público hispanoparlante a veces no conoce muy bien las violaciones de los derechos humanos que se dan en Asia y en este caso de China. Y entonces, esta visita que ha finalizado el fin de semana en China de Michelle Bachelet, ¿cómo surgió? ¿Fue una invitación china? ¿Fue un pedido de ella? Y además hay una situación un poco misteriosa en cuanto a que Bachelet estaba elaborando un informe sobre presuntas violaciones de derechos humanos en China, que tuvo idas y vueltas con respecto a la publicación de ese informe, y ahora, después de esta visita, no sabemos en qué ha quedado todo eso. O sea, a modo de introducción, para los que no nos siguen en detalle con estos temas, quería que te refirieras al origen de esta visita. Claro, para contextualizar un poco esta visita, esto empezó en un momento crucial que fue agosto del 2018, cuando un comité de la ONU, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, examinó la situación en China y por primera vez trajo a las alegaciones de que por lo menos 1 millón de uigures y otros musulmanes en la región de Xinjiang estaban siendo detenidos de forma masiva en campos de internamiento, bueno, con el objetivo de una reeducación política. Entonces, esto fue traído por el comité, fue la primera vez que esto llegó, digamos, a una plataforma de Naciones Unidas y que obtuvo una atención internacional consecuente. Poco después, o coincidió con la alta comisionada Michelle Bachelet, que tomó entonces su posición de alta comisionada, y en su primera declaración al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de ese año, ella indicó que para verificar esas alegaciones ella solicitaba un acceso sin restricciones al país. Lo que ocurrió después de eso es que durante 3 años Michelle Bachelet reiteraba siempre su pedido de acceso sin ninguna respuesta necesariamente de China. China simplemente decía que abría las puertas, pero nunca se concluían fechas, pero que China nunca aceptaría una investigación, únicamente una visita amigable. Durante ese periodo, Michelle Bachelet tampoco ha tenido una diplomacia pública fuerte sobre China, es decir, que hubo un contraste muy fuerte entre las declaraciones que ella daba sobre situaciones país con los cuales ella ha lidiado, que sea Black Lives Matter en los Estados Unidos, que sea Etiopía, Ucrania, y las pocas declaraciones que daba sobre China. En septiembre de 2021, el año pasado, ella por primera vez reportó al Consejo de Derechos Humanos que como no podía obtener el acceso, o que al menos no avanzaban las negociaciones sobre tener un acceso sin restricciones, su oficina estaba consolidando un informe sobre la situación, graves violaciones de derechos humanos en Xinjiang, y que lo iba a publicar. Después de eso, no, como sabes muy bien, no hemos visto este informe hasta ahora, infelizmente, a pesar de una promesa en diciembre del año pasado que vendría en pocas semanas. Hubo un gran silencio con relación a esto y de repente en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo, Michelle Bachelet indicó que ella había logrado una visita a China. Nunca indicó si esta visita era con un acceso sin restricciones y tampoco hizo mención a través del informe. Y es eso, digamos, un poco la génesis de esta visita, pero en la cual sí hay una falta de coherencia en su digamos, su visión y su estrategia sobre China, que alterna entre visita e informe de forma así poco coherente. Ok, ustedes, el Servicio Internacional de Derechos Humanos, son parte de un grupo de ONGs atraídos por el problema de violaciones presuntas de derechos humanos en China, que son unas 60 ONGs. Hay ONGs uigures, hay ONGs tibetanas, hay ONGs que se ocupan de los problemas de Hong Kong y de problemas en China continental, y hay ONGs internacionales como las de ustedes. O sea, ustedes han venido haciendo un seguimiento por parte de las reacciones que han ido teniendo en el correr de estos años, no solamente de esto que acabas de contar, sino también que los relatores de ONU de Derechos Humanos, algunos de ellos se han pronunciado. Y tengo entendido también que en el informe anual que hace el secretario general al Consejo de Derechos Humanos sobre represalias contra personas que han colaborado con el sistema de derechos humanos de la ONU, han sido denunciadas. Y en esas denuncias son denuncias con nombre y apellido y con especificación del tipo de violación individual que se ha producido sobre estas personas. Y por último,
Además de las relatorías, hay un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria que está conformado por 5 expertos independientes, uno por cada región del mundo, y también se ha pronunciado y ha pedido la liberación de personas detenidas en China. ¿Cómo se da? Ustedes se han nutrido evidentemente de todo esto que se ha ido debatiendo del 2018-19, y entonces diría, bueno, ¿cuál es la situación para ustedes hoy a la luz de esta visita? Porque podemos hacer una separación, digamos, la situación de presuntas violaciones y después los resultados de esta visita. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que todo lo que dijiste, Juan, es muy importante por varias razones. La situación en China es muy preocupante, no solo en Xinjiang, en donde se ha enfocado la atención internacional por alegaciones de crímenes de lesa humanidad o genocidio con relación a la detención arbitraria, pero también alegaciones de trabajo forzado y también, digamos, una serie de medidas como, por ejemplo, la destrucción de mezquitas o, en fin, una serie de medidas de persecución que finalmente obstaculizan la transmisión intergeneracional de una cultura. Eso también se ve también en Tíbet, en donde la transmisión del tibetano y la cultura y lengua tibetana se ven fuertemente obstaculizadas y en donde hay también una red de cárceles negras, como llamamos, de detención también de activistas, tibetanos, en fin. O sea, lugares secretos de detención. Exacto, o sea, hay diferentes formas de detención secreta en China, pero digamos en Tíbet, Tíbet ha sido el laboratorio de experimentación para lo que después fue lo que vemos hoy en Xinjiang. Y de hecho fueron las mismas personas dentro del partido que estuvieron liderando ambos esfuerzos. En Hong Kong también vemos como desde de junio de 2020 con la nueva ley de seguridad nacional hubo, digamos, un cierre de la sociedad civil tremendo por acusaciones de personas, de activistas o disidentes con base en la seguridad nacional, y esto se refleja mucho también en China continental, en donde abogados de derechos humanos y activistas siguen siendo desaparecidos, es decir, hablamos realmente de desapariciones forzadas que son de cierta forma legalizadas por el derecho chino, y también detenidos y encarcelados. Y entonces el primer punto que quería resaltar era que todas estas distintas situaciones tienen un punto en común muy fuerte. Bueno, primero es el cierre del espacio de la sociedad civil en China de forma generalizada, pero también es el abuso de la ley, el abuso de la seguridad nacional, tanto en la ley como en la práctica y en la narrativa, para justificar la represión en Xinjiang en nombre del antiterrorismo, en Tíbet en nombre de la lucha contra el separatismo étnico, en Hong Kong y en China continental con base en lo que ellos llaman seguridad nacional o subversión del Estado. Y esto está instrumentalizado para justamente reprimir a la voz de víctimas y la voz de activistas y de abogados. Lo que ustedes denuncian, en ese conjunto de presuntas violaciones hay un uso letal de la fuerza contra las voces que piden cuentas o que son disidentes con la política del Estado. O sea, ¿cómo caracterizan la violación del derecho humano? Es decir, digamos que en comparación con otras situaciones muy graves, hay menos un uso letal de la fuerza, lo que no implica que no haya una gravedad igual o similar a otras situaciones muy graves. Lo que sí vemos es que no solamente hay violaciones que son de suma gravedad ante el derecho internacional, como la detención arbitraria, pero sobre todo otra vez la desaparición forzada. China es un país en donde hay decenas, centenas de millares de personas que están desaparecidas, que sea en Xinjiang, en los campos, pero también que sea en China continental, bajo un sistema que se llama la residencia monitorada en un lugar designado. En fin, lo que quiero decir con esto es que hay una gravedad fuerte de estas violaciones de derechos humanos, y también esto es hecho de forma generalizada y sistemática, y los últimos Xinjiang Police Files, las últimas revelaciones de documentos exfiltrados de Xinjiang, nos indican justamente que hay, digamos, una connivencia, hay un entendimiento y un liderazgo de las más altas esferas del poder chino, lo que implica también elementos jurídicos que nos apuntan hacia el carácter generalizado y sistemático, y esa es la base para sostener que hay posibles crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Xinjiang y en otras partes de China también, y un posible genocidio. Bien, ustedes reclaman, del mismo modo que se ha hecho con respecto al racismo sistémico, la constitución de un mecanismo paralelo permanente. En este caso, contra el racismo sistémico, son 3 expertos independientes que, tengo entendido, ya han puesto en marcha su mecanismo de visitas sistemáticas a todos los países para analizar la situación, cómo se manifiesta el racismo, no solamente el problema de la piel negra, blanca o de otro color, sino también el origen étnico. Y bueno, este mecanismo está en marcha y ustedes plantean un mecanismo paralelo, es decir, que se nombren un grupo de expertos independientes, un grupo de trabajo que se dedique a esta cuestión.
Bachelet, en la revelación de los resultados de su visita, habló de que va a haber con China una especie de reunión anual específica entre su oficina y el gobierno chino para analizar la situación y buscar medidas. Entonces hay una especie de hecho de confrontación, o sea, ustedes piden un mecanismo del Consejo y Bachelet dice que con las conversaciones que serán confidenciales, que no va a haber informes escritos públicos, etcétera, etcétera, es un avance para mejorar la situación de derechos humanos en China. ¿Cómo se pronuncian ustedes ante esa doble alternativa que se presenta en este momento? Es decir, creo que nuestro objetivo final es que haya una forma de monitoreo regular de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en China, que esto tome la forma de un mecanismo, de una relatoría especial. Lo fundamental es que haya un tipo de monitoreo realmente que se haga de forma regular ante las alegaciones que acabamos de mencionar. Hay que ya decir que hay mucha información que viene de Naciones Unidas, que no viene del secretariado y del alto comisionado en sí, pero que viene de las relatorías especiales de los comités, como lo mencionaste muy bien. Creo que es algo fundamental que recordar a nuestros colegas que nos escuchan también, es que estas delegaciones no solo vienen de la sociedad civil, sino que hay decenas y decenas de cartas de relatorías que fueron mandados al gobierno chino y que son de naturaleza pública. Hay declaraciones públicas. En junio de 2020, algo bastante sin precedente ha sido que 50 expertos de Naciones Unidas han han llamado a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas sobre China, incluyendo la creación de un mecanismo que permitiera hacer este monitoreo regular, con base justamente en lo que ellos ven como la represión generalizada contra la población que sea en Xinjiang, en Tíbet, en Hong Kong o contra activistas y abogados. Es decir, ya hay voces de la ONU que se pronuncian sobre esto y que demuestran que la información es objetiva, es imparcial. Y es constitutiva de presuntos crímenes de lesa humanidad, porque el ataque masivo y sistemático contra la población civil es un crimen de lesa humanidad y puede llegar a ser también un crimen de genocidio cuando hay un plan. Es decir, no hemos llegado, digamos, ellos no han llegado a esta caracterización jurídica, pero lo que la sociedad civil apunta es que los elementos constitutivos de lo que tú mencionas ya están acá con base en la evidencia que tenemos, que sea documentos, fotográfica, satélite, en fin. Lo que plantea la alta comisionada, en lo que discordamos profundamente, es que ella piensa que el cambio en términos de derechos humanos en China se va a operar gracias a lo que llamamos una diplomacia privada, es decir, quiet diplomacy, como decimos en inglés, es decir, que todo se haga con la puerta cerrada. Eso es algo con lo cual no coincidimos, no simplemente por una posición de principio de pensar que la denuncia pública es importante porque es denuncia pública, sino porque nuestra experiencia y la de todas las organizaciones internacionales y chinas que monitorean la situación y que llevan decenas de años trabajando sobre la situación en China, saben y nuestra experiencia nos apunta a que solo la diplomacia pública que genere presión internacional es lo que puede generar cambio en China. Te doy un ejemplo. Cuando estados, cuando gobiernos o cuando relatorías especiales denuncian públicamente el trato de una persona, de un activista detenido en prisión, la persona no es inmediatamente liberada, pero sí hay un cambio en su situación. La persona ya no es torturada, tiene acceso a un abogado o a su familia. Entonces la presión internacional funciona. Y ese es un error de apreciación inmenso que tiene Michelle Bachelet, que es de pensar que la diplomacia privada únicamente va a funcionar. Por eso discordamos, del resultado de la visita con relación a la creación de un grupo de trabajo que ella mencionó y de un encuentro es interno anual. al alto comisionado y que no tiene informes públicos, o sea que no se puede valorar públicamente el trabajo de eso. Exacto, y entendemos que esa es la naturaleza de esos mecanismos. Ahora, si esos mecanismos llegaran a ser públicos, eso ya sería otra cosa y sí generaría, digamos, un resultado realmente tangible y concreto. Eso sería fundamental. El otro aspecto en lo cual la visita de Michelle Bachelet ha sido una oportunidad realmente desperdiciada ha sido que, como te indico, para poder avanzar hacia la creación de un mecanismo, necesitamos la adopción de una resolución por el Consejo de Derechos Humanos. Eso implica un voto. Y como sabes muy bien, cuando el tema es China, en la comunidad internacional hay una polarización muy fuerte y China ha jugado a la narrativa también de argumentar que esto es únicamente un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos o China y el Occidente. Y en esto lo que perdemos es la voz de víctimas y el hecho, como mencionaba ahora, de que existe una documentación objetiva e imparcial que viene ya de Naciones Unidas y que debería de alimentar el debate y ser el centro del debate. Entonces, lo que buscábamos con la visita de Michelle Bachelet es que ella pudiera tomar este primer paso en traer el debate de regreso
regreso a una consideración objetiva de derechos humanos con base en la valoración de la situación que ella podría hacer. El problema es que ella no ha hecho esta valoración y esta visita ha sido únicamente una visita de alto nivel que ha, digamos, que como ella dice, tuvo el objetivo de fomentar el diálogo confidencial. No hay una valoración pública que permitiera justamente informar a varios estados y que nos permitiera avanzar hacia, digamos, una discusión más consensual o más objetiva sobre la situación que nos pudiera llevar al mecanismo que mencionamos. Claro, el escrutinio público es la transparencia para la rendición de cuentas y aquí evidentemente hay una limitación de todo eso. Además hay que saber que el Comité de la Discriminación Racial, que fue el que lanzó el primer informe con el 1.000.000 de detenidos, es un órgano compuesto por expertos independientes, se eligen por el voto secreto de la Asamblea General y con una representación proporcional por regiones, y hay en ese comité un experto chino. O sea, no hay ninguna parcialidad, digamos, en esto. Esto es conocido, y entonces, ¿cómo podría seguirse hacia adelante ahora ante esta situación? Porque bueno, ustedes critican la insuficiencia y además China ha dicho que lugares secretos de detección no existen, que son centros de educación o reeducación, no sé muy bien, porque la información que llega aquí es a través de agencias internacionales, que no sé en qué condiciones están trabajando en China. Hay muchas críticas de que periodistas que han querido ir a China no les han dado visa. Entonces, ¿cómo puede seguir esta lucha? No puede quedarse estancada en esta valoración de insuficiencia por parte de Bachelet, y Bachelet tampoco puede quedarse en una situación de silencio y decir, bueno, tienen que aceptar lo que yo he hecho y no se discute más. Exacto. Bueno, primero, solo para resaltar el punto sobre lo que le llamamos los campos de reeducación, digamos, es lo que la sociedad civil presenta como siendo campos de reeducación política con base no necesariamente en lo que presentan periodistas porque no ha habido acceso dentro de los campos, sino con base en las centenas de testimonios que existen de uigures y kazajes o musulmanes que han escapado de estos campos y que ahora son refugiados en Kazajstán porque muchos de ellos eran ciudadanos de Kazajstán o uigures, ciudadanos chinos, que están en exilio ahora en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, es con base en esto y con base en el cotidiano que nos mencionan dentro del campo que nos podemos ver que es un tipo de reeducación, y la reeducación política es algo que tiene precedente en China. Lo que el gobierno dice es que son centros de educación y centros de formación profesional, si quieres, y esto es una narrativa que ha retomado Bachelet sin contestarla, que también ha sido un aspecto problemático de su declaración final. Ahora, para avanzar hacia adelante, lo que es fundamental es que la alta comisionada Michelle Bachelet presente de inmediato su informe sobre Xinjiang que mencionamos, que ya ha prometido y que sabemos de fuentes confidenciales seguras que está listo. Este informe tiene que ser publicado de forma inmediata con recomendaciones fuertes al gobierno chino y con un llamado a la acción de la comunidad internacional. Este informe es, digamos, la principal vía para poder otra vez traer el debate de regreso a una valoración objetiva de la situación de derechos humanos en China, con alegaciones muy graves. Y por otra parte también recordar y un llamado a la comunidad internacional de mirar lo que ya está diciendo las Naciones Unidas, es decir, la voz del alto comisionado es una, pero como dices muy bien, Juan, ya existe documentación por estos comités de la ONU. El próximo mes, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que es el comité que revisa los derechos civiles y políticos, va a examinar Hong Kong, que es una oportunidad única porque China no ha ratificado esto, pero el tratado sí aplica a Hong Kong. Y este examen va a ser la valoración más objetiva, digamos, y digamos, considerada de forma más legítima que tendremos en esta década seguramente sobre la situación en Hong Kong, que es drástica. Entonces, tenemos que mirar hacia lo que dicen los comités de la ONU y lo que dicen las relatorías de la ONU, que otra vez traen casos siempre de activistas desaparecidos que han indicado que esta ley que te mencionaba contra activistas y defensores es una forma de desaparición forzada, que han indicado alegaciones de trabajo forzado y también, como mencionabas muy bien, terminar con el tema de las represalias. Es decir, China es uno de los 4 países que más llevan actos de retaliación, que aquí llamamos represalias, contra personas por cooperación con la ONU. Y esto está documentado en un informe anual del secretario general que es presentado en septiembre por el alto comisionado.
China está en los 4 países que más tienen casos, con más de 30 casos desde que empezamos a tener estos informes en el 2010. Y es uno de los países en donde se considera que hay un pattern, como decimos en inglés, es decir, una forma más sistemática de represalias. Y con Arabia Saudí es de los 2 países que han estado en 10 de los 11 informes que se han presentado. Bien, o sea que no puede haber doble rasero, porque volviendo a América Latina, Venezuela y Nicaragua, se ha conseguido de que el Consejo de Derechos Humanos establezca un mecanismo de expertos independientes específico para investigar esos 2 casos, y no se hace lo mismo con otro país donde las alegaciones son infinitamente más graves. Y por otra parte, no solamente problemas de disidencia, sino también hay un problema de libertad religiosa, porque la mayoría de los uigur, tengo entendido, son de obediencia de religión musulmana, o sea que hay una especie de múltiple violación sobre un caso específico. ¿Es así? Sí, es decir, creo que lo que realmente conecta todo esto es la cuestión es la percepción que una identidad política, cultural o religiosa que es distinta a la de lo que el gobierno chino y el partido quieren, es visto como una posible amenaza a la seguridad nacional. Esto ha sido también un cambio con relación a la China en los años 90 o los años 2000, y esto es un cambio radical. Es decir, el existir como persona musulmana, con una práctica musulmana, no radical, una práctica musulmana como existe en muchos otros países, es considerado como una posible amenaza, y es por eso que uigures terminan en campos por tener una barba demasiado larga o por rezar 5 veces al día, etc. El problema con la religión también se ve en Tíbet, en donde centros religiosos han sido destruidos y en donde hay políticas que buscan justamente erradicar el nomadismo de los tibetanos, que es un elemento fundamental de la cultura. Entonces, cuando hablamos de Xinjiang y de Tíbet, lo que preocupa es que estas distintas violaciones no solo, digamos, son problemáticas a la luz del derecho internacional, sino que son actos que realmente, como decía, obstaculizan la posible transmisión entre generaciones de una cultura y de una religión. Es decir, estamos hablando de la supervivencia de una cultura en sí. Y eso es realmente preocupante. Bien, Rafael, Diana, David, muchas gracias. Si no tenés nada más para agregar, les transmitió desde el estudio de radio y video de la ONU Juan Gasparini, gracias a François Subiguer en los controles.